Estamos aquí en la comunidad mesiánica israelita Beitel, desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. Tenemos un título precioso que es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Vamos a leer el Tanakh, vamos a leer el Mihadashat y vamos a sacar como conclusión que el Eterno tiene un pueblo en la diáspora y ese pueblo está aprendiendo ¿a qué? A regenerarse. De la siguiente manera. Veamos el Mihadashat, Matillahu 19, 28 y 29, la cual dice: Kefa contesta y le dice: he aquí, hemos abandonado todo para ir tras de ti. ¿Qué será para nosotros? Y Josué dijo: amén. Yo les digo a ustedes, que ustedes, los que me siguen, que en el Yom Ha'adim, en la regeneración, cuando el Ben Adán, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, se sentará también ustedes sobre los 12 tronos de las 12 tribus de Israel. Qué preciosa palabra, qué preciosa mensaje que nos dice Yoshua HaMashiach. ¿Para quién? ¿Para qué? Para que todo el mundo lo sepa, de que tenemos un tiempo de regeneración. Estamos en la diáspora, claro, pero también sabemos que tenemos una finalidad, una corona que alcanzar, dijo el Sholahim Shaul, una corona que alcanzar. Y esa corona viene aquí. Y ahora dice, he aquí, se me juzga. ¿Por qué se le juzga a las personas? Porque no sabemos muchas veces. Se nos juzga por presentarnos a un Mesías. Pero ese Mesías es el que nos viene a nosotros, llega a nosotros nuestra vida a regenerarnos. En la diáspora aceptamos muchas veces mandatos de hombres, pero no aceptamos la palabra del Eterno. La palabra del Eterno, según la Sagrada Escritura, es el mismo mensaje ayer, hoy y siempre. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 21, 10 y 12. Y me llevó en el Rúa a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, descendiendo de los Samarín, que Elohim, que tiene la gloria de Elohim, su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra jaspe, transparente como el cristal. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles, y unos nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí, mis santos hermanos, se nos viene en la regeneración una ciudad que va a bajar del cielo, de los Samarín, que va a ser la nueva Jerusalén, en donde va a tener ángeles ahí en cada puerta, y también van a estar ahí los 12 apóstoles, que fue la promesa que Yoshua HaMashiach le dijo a Kefa. ¿Para qué? Para que todo aquel que esté dentro del pacto del pueblo de Israel, esté acepto para llegar ahí a esa gran ciudad y habitar en ella, y alabar a nuestro Padre Celestial por la eternidad. ¿Amén? Amén. Aquí nos dice también, en Ezequiel 37, 21 y 22, y dirá, así dice Adonai: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, y los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aquí hay un proceso de la expatriación, de la diáspora. Solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedó con la Torá. Pero las 10 naciones, las que gobernó Efraín, se esparcieron en todo el mundo. Olvidaron su primer amor, como lo dice en Apocalipsis 1, 2 y 3. Olvidaron ese Padre eterno que nos sacó de la tierra de Israel, de Egipto, y nos dio en el desierto. ¿Qué nos dio en el desierto? 40 años, dice. ¿Pero 40 años por qué? Porque veníamos de Egipto, nuestros padres venían de Egipto con idolatría, con paganismo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que tener un proceso de purificación.
para llegar a la santificación y ser un pueblo kadosh, acepto para nuestro Padre Celestial. Y ahí estuvo Yehoshua HaMashiach en todo el proceso de los 40 años. Hoy día tuvimos una parashá preciosa en las cuales nos está dando un margen para que nosotros veamos lo que nos viene. Los tiempos venideros que nos trae a nosotros. Nos va a traer persecución, nos va a traer todo lo malo, según el pueblo. ¿Pero para qué? Nos va a hacer aprender, para regresar a nuestras raíces, a la Torá, para regresar a donde nuestro Padre Celestial nos esparció por todo el mundo, pero regresar a nuestras propias raíces. Nosotros somos hebreos, dijo Shaul. Está bien. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de Israel. Tenemos la Torá. Tenemos los pactos. Somos ese olivo que está injertado al pueblo de Israel. Esa es nuestra promesa. Somos esa nueva regeneración, como le dijo Yehoshua HaMashiach, le dijo a Kefa. ¿Qué le dijo? ¿Nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener una regeneración. Una regeneración para los pueblos venideros. Nosotros en la actualidad, el pueblo más privilegiado de todos los tiempos, vamos a ver esa regeneración. Vamos a ver cuando Yehoshua HaMashiach va a venir aquí, va a postrar sus pies en el monte de los olivos, en el monte de Moriah, perdón, donde la tierra se va a partir, donde el arca de la alianza nuevamente va a salir. ¿Para qué? Porque ese es el nuevo pacto que tenemos nosotros, ver todas esas maravillas que nuestro Elohim nos da. Recordemos que la promesa hecha a Abraham fue de hacer a su descendencia una nación y un conjunto de naciones. Esta promesa fue cumplida por Isaac y Jacob, a quien el Eterno le cambió el nombre por Israel, y el conjunto de naciones por medio de Efraín, el hijo de Yosef. El nombre Yosef significa añadirá, y el de Efraín significa fructífero. El Eterno añadirá naciones a su pueblo Israel. Por lo tanto, la descendencia de Efraín será fructífera, así lo confirma el profeta Isaías. Mis santos hermanos, el profeta Isaías, en el capítulo 27, del 6 al 13, dice que el futuro del pueblo de Jacob echará raíces, Israel retoñará, florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Elohim nos ha dado a Israel como castigo a sus opresores y ha dado muerte a Israel como dio muerte a sus asesinos. Elohim castigó a su pueblo matándolo en el desierto. Lo expulsó con su soplo terrible, y cuando sopla el viento del este, pero perdonará el pecado de Jacob y borrará su falta a condición de que haga polvo todos sus altares paganos, como si triturase piel de cal, y que no queden más troncos sagrados, ni altares de incienso. En honor a los dioses, la ciudad fortificada quedó en ruina, como casa abandonada, como desierto sin gente, en un lugar donde pasa el ganado, donde come las ramas y se echará a descansar. Las ramas de un árbol se quiebran cuando se secan, entonces las mujeres la recogerán y hacen fuego en ella. Es un pueblo sin inteligencia, por eso su creador, el que lo hizo, no le tendrá compasión ni misericordia. Aquel día el Adón actuará desde Éufrates hasta el río de Egipto, como quien trilla las espigas. Pero vosotros, israelitas, seréis recogidos uno por uno. Aquel día se tocará el gran shofar, y los que estaban perdidos en Asiria, asimismo los que estaban desterrados en Efraín, en Egipto, vendrán a adorar a Adón en Jerusalén, en el monte Kadosh. Mis santos hermanos, esa promesa que le hizo Abraham, que nosotros vamos a regresar a nuestra tierra, esa promesa preciosa es la que nos da. Ahí nosotros vamos a ver quién es el pueblo del Eterno, quiénes son la descendencia escogida, quién es ese remanente que va a regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque es nuestra heredad. Porque si somos linaje de Abraham, es nuestra heredad, porque nos pertenece esa tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa tierra preciosa, Israel, es nuestra heredad, mis santos hermanos. Esa promesa que le hizo Elohim a Abraham, que lo podemos ver en Génesis, en Bereshit 12, en Bereshit 15, Bereshit 17, cuando hace un pacto sempiterno, que es la Brit Milá, a su pueblo.
Entonces, ¿qué vemos en esos pactos? Vemos que la intención de nuestro Elohim es que nosotros le obedezcamos. No que obedezcamos al hombre, a las leyes terrenales, sino a la ley del Eterno, a la Torá. Amén. En versículo 35, del 10 al 12, se dice: tu nombre es Jacob. Tu nombre no será Jacob exclusivamente, sino que Israel será tu nombre. Así como lo llamó Israel, le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, sé fructífero y multiplicate. Una nación y una congregación de naciones descenderán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti, y se la daré. Mis hermanos, nosotros también estamos en esa descendencia. Somos Efraín, somos ese pueblo que salió a la diáspora. En todos los confines de la tierra, de los 4 confines de la tierra, de ahí nos va a recoger nuestro Adón, Yehoshua HaMashiach. ¿Para qué? Para entrar a la promesa, para entrar a esa tierra preciosa, a esa nueva Jerusalén. Ahí está la promesa que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Abraham, como sabemos, le cambió su nombre porque también venía de un pueblo pagano, de Ur de los Calvín, de Ur de los Calvín, de la Mesopotamia. De ahí lo sacó y lo hizo ¿qué? Lo hizo pasar por el río Jordán, lo convirtió en un hebreo. De ahí comienza la promesa: de ti nacerá una descendencia. Y le dijo en versículo 15: mira las estrellas, si las puedes contar, mira la arena, si la puedes contar, así será tu descendencia. Por eso, por esa promesa preciosa que estamos aquí, Shabbat a Shabbat, respetando las ordenanzas, los juicios, los reglamentos, todo lo que nuestro Padre Celestial nos dice que hagamos, eso hacer. Amén. Y Yehoshua HaMashiach también nos ha venido a restaurar y nos vino a regenerar. Pero ¿cómo sabemos que Yehoshua vino a hacer esa función? En Matillahu 15, ahí está la respuesta. Si vemos ahí, Yehoshua le respondió: no me enviaron, sino más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso fue enviado Yehoshua HaMashiach. ¿Y qué lo envió? El Padre. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿cómo él iba a llegar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque escogió 12 personas, 12 apóstoles. ¿Amén? Y cuando Kefa le dijo de que ¿qué vamos a ganar nosotros si te seguimos? Y él le dijo en Mateo 19, 28: en la regeneración te vas a dar cuenta, Kefa, de que ustedes van a estar en las puertas de la Nueva Jerusalén. De ahí van a juzgar a los que van a entrar a esa Nueva Jerusalén. De ahí, esos apóstoles van a iniciar un juicio. Primero, el juicio del Eterno primero comienza por su casa, o sea, primero por los judíos, después por los injertados. Si los judíos no van a entrar, entonces imagínense que los injertados tenemos que forzarnos. ¿Para qué? Para hacer de la palabra del Eterno un hecho, un efecto para nuestras vidas. Para que Yehoshua HaMashiach esté impregnado aquí, para hacer este nuevo templo, este templo que ya no está hecho de piedra, sino de carne, donde el maligno no va a entrar aquí, no va a minar el maligno. ¿Por qué? Porque vamos a estar revestidos de la Shekinah del Eterno, por el medio de Yehoshua HaMashiach, mis hermanos. En Isaías 27, eso ya, 27, del 12 al 13, la palabra del Eterno nos dice de la siguiente manera: aquel día brillará el Eterno la espiga desde el gran río hasta el torrente de Egipto. Pero vosotros, hijos de Israel, seréis espigados uno a uno. Aquel día resonará fuertemente el shofar, y vendrá los dispersos de Siria, los desterrados de Egipto. Se postrarán ante el Eterno en el monte santo de Jerusalén. Santo hermano, el juicio. Hay juicio. Primero para la casa del Eterno, para los que quedaron con la Torá. Para ellos hay juicio primero.
Pero aquí la promesa del Eterno nos dice que vamos a ser, seremos juzgados uno a uno. Cada quien vamos a rendir ante el trono celestial, ante nuestro rey, ante nuestro príncipe. Él nos va a estar juzgando, va a ver, se van a abrir libros. En la parashá hoy día, claramente decía, va a haber libro de memoria, libro de guerra, libro de la vida, libro de todos los acontecimientos que hemos hecho, de todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Vamos a ser juzgados, mis santos hermanos. Pero para eso tenemos, primero que todo, hacer teshuvá, arrepentimiento, volver a nuestras raíces, para saber qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere que hagamos en el futuro. Amén. En Bereshit 35, cuando le cambia el nombre de Jacob, le dice que va a ser Bereshit 35, 10 y 12. Elohim le dijo, tu nombre es Jacob, tu nombre no será Jacob. No será Jacob exclusivamente, sino Israel será tu nombre. Así fue como lo llamó Israel. Elohim le dijo, yo soy el Shaddai. Sé fructífero y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones descenderá de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham y Isaac, a ti te la daré, a tu descendencia después de ti se la daré. Esa promesa, mis santos hermanos, es para nosotros también. Nos alcanza. Para los que estamos injertados, para los que regresamos a nuestras raíces. Aquí en la comunidad de Guayaquil proclamamos el nombre del Eterno, Yahweh de los ejércitos. Alabamos a la ciudad santa de Jerusalén. Tenemos los pactos del Eterno. El Brit Hadashah está en nuestra mente y en nuestro corazón. Es lo que nos dice el profeta Jeremías 31. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que, como pueblo adherido al Eterno, tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para tener esa salvación. Amén. Esta clave, hay una clave, un misterio que el Shorají Shaul la dio, de cómo vamos a ser injertados. La clave del misterio es el siguiente. Podemos ver en Romanos, en el Brit Hadashah, Romanos 11, 25 y 26. Aquí está la clave del misterio del que hablaba el emisario Shaul, el apóstol Pablo. La descendencia de Efraín colmará naciones. Es a través de Efraín que el Eterno cumple la promesa de ser la descendencia de Abraham, una multitud de naciones. Pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel adormecimiento parcial, hasta que se haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo esto será salvo. Como está escrito, vendrá el Sion, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Santo hermano, la plenitud de los gentiles es la descendencia de Efraín. Dice que todo Israel será salvo. Todo Israel. Nosotros también pertenecemos a Israel. ¿Por qué? Porque descendemos de esa diáspora. Porque la plenitud de los gentiles lo profetizó el profeta Shaul. ¿Qué dijo? Este es un misterio que durante mucho tiempo ha estado. Ahora él, ¿qué hizo de esto? En Gálatas 3. Gálatas 3, 29. Aquí confirma, dice, y si vosotros sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham y herederos del mundo por venir, del mundo por venir, según la promesa. Mis santos hermanos, si somos herederos de esta promesa, el Eterno nos está confirmando de que somos Efraín en la diáspora, mis santos hermanos. Así que esta promesa de la descendencia de Abraham, de la regeneración que vamos a tener nosotros cuando llegamos al Mashiach, y Yoshua HaMashiach vino aquí a transformarnos. ¿En qué? En unas ovejas más, porque somos esas ovejas y escuchamos la voz
es nuestro pastor. Y Yoshua Mashiach quiere que cada corazón de nosotros se regenere, que ya no seamos perversos, ya no seamos idólatras, ya no seamos contenciosos, que frenemos nuestra lengua, que frenemos nuestra concupiscencia, que frenemos todo pensamiento inicuo. ¿Por qué? Porque somos una descendencia de sacerdotes, como lo dice Shemot 19:5. Esa descendencia de sacerdotes, esa es la que somos nosotros, mis santos hermanos. Aquí estamos aprendiendo ¿qué? A obedecer la palabra del Eterno. Amén. En Hebreos 8:8. Aquí hay una pregunta que se les hace y que tenemos que saberla. ¿Dónde están las naciones prometidas a Abraham? ¿Están injertadas en Israel? Recuerden que el Brit Hasham, el nuevo pacto, fue hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá, no con gentiles. Porque reprochándolos dicen, he aquí que vienen días, el Yahweh, que establecerá el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Amén. Aquí está diciendo que no es con los gentiles el pacto, sino con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿A qué casa pertenecemos nosotros, mis santos hermanos? A la casa de Israel. Levante su voz. Casa de Israel. Es nuestro pacto. Amén. Somos Israel. Hay que reflexionar en esto, en este momento. ¿Por qué? Porque si reflexionamos y vemos nuestra identidad, que somos hebreos, de la diáspora, que estamos injertados, entonces esa promesa también es nosotros, mis santos hermanos. Isaías 11:12. Aquí está una clave también para nosotros afirmar la palabra del Eterno nos dice por medio del profeta Isaías. Esta profecía es para el fin de los días. Y alzará pendón entre las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá, de los 4 extremos de la tierra. Los desterrados de Israel, las 10 tribus perdidas asimiladas entre las naciones, y los esparcidos de Judá, o sea, la tribu de Benjamín, donde nació Shaul y donde nació nuestro Mesías. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Por qué? Porque en el destierro se aprende. En el destierro en Babilonia, ¿qué hacían? ¿Qué hacía Daniel? 3 veces oraba al Eterno. ¿Y su mirada para dónde iba? Hacia Israel, hacia el este. De esa manera, mis santos hermanos, tenemos que nosotros orar. El Shema Israel, en la mañana y en la noche, tenemos que invocarlo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra identidad, mis santos hermanos. Esa es nuestra identidad. Estamos en la diáspora, sí, pero ahí reconocemos, alzamos nuestros ojos a los chamayín y pedimos a nuestro Padre Celestial de que nos mande conocimiento, nos mande inteligencia. ¿Para qué? Para identificar entre los santos y los profanos, mis santos hermanos. Amén. Ezequiel 37. Aquí ya se está cumpliendo para los días venideros la regeneración. La regeneración es juntar las 2 varas, las 2 casas. 37, 15 al 28. Vino a mí palabra de... Amén, ¿tenemos? A ver. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ven Adán, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para que Yahudá y para los hijos de Israel, su compañero, toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego, uno con otro, como un solo palo, para que se unan en tu mano cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, diciendo: ¿no nos dirás qué quiere significar esto? Dile: así dice Adonai, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeras, y los
pondré junto con el palo de Judá y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre lo que escriba estarán en tu mano, delante de tus ojos, y le dirás, así dice Adonai, he aquí, yo tomo los hijos de Israel entre las naciones donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán más a sí mismos con sus ídolos, con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Y los salvará de todas sus rebeliones, las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, guardarán mi estatuto, y los pondré por obra, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres, en ella habitarán sus hijos y los hijos de tus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos. Y será un pacto perpetuo con ellos. Y lo estableceré y lo multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi Mizcán, mi tabernáculo, estará en medio de ellos. Y seré para ellos su Elohim. Y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Yahweh, soy el que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Qué preciosa profecía, mis santos hermanos. Esto se está cumpliendo. Y esto se tiene que cumplir, porque la palabra del Eterno es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y el Eterno no es inmutable, Él no puede cambiar. La palabra de Él se tiene que cumplir por medio de los profetas. Amén. Cuando nosotros salimos de la cristiandad, de ese proceso que tenemos que pasar todos. Salimos de la cristiandad para ver la luz que nos va a resplandecer por la eternidad. Cuando entramos a las raíces hebreas, cuando vemos que un libertador, que un príncipe nos va a gobernar para la eternidad, Yehoshua HaMashiach es su nombre, entonces nos damos cuenta que tenemos un horizonte precioso, que tenemos una eternidad preciosa, que vamos a estar nosotros como injertados en esa nueva Jerusalén, injertados, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque somos el Efraín en la diáspora. Amén. Y cuando vemos en Efesios 2, 11 y 13, en la carta del emisario Shaul de Tarso a los Efesios nos muestra que los extranjeros, los gentiles, cuando abrazan la creencia de Elohim, de Abraham, Isaac y Jacob, al creer en su ungido Mesías, ya dejan de ser extranjeros, o sea, gentiles, para ser ahora de Israel el pueblo del Eterno. Efesios 2. Por lo tanto, 2, 11 y 13. Por lo tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne, lo llamaban circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach. Mis santos hermanos, eso es lo que tenemos que valorar en que hemos salido de ese Egipto, hemos salido de esa Babilonia, de ser gentiles. ¿Para qué? Para convertirnos en una promesa viviente. Yeshua HaMashiach nos vino a transformar nuestras vidas. Él, con la Torá, nos vino a ser nuevo hombre. Esa es la regeneración que estamos estudiando. Y hemos venido 3 Shabbat escudriñando la Sagrada Escritura. Hay mucho material por escudriñar, pero estoy haciendo un resumen de lo que hemos hecho de nuestra vida. ¿De dónde nos sacó Yeshua HaMashiach? De ese lodo cenagoso. ¿Nos sacó de qué? De ese Egipto, de esa podredumbre. Nos sacó de  ¿Qué hacíamos un viernes 6 de la tarde?
a farrear, pero de ahí nos sacó. ¿Para qué? Para comenzar a alabar a nuestro Padre Celestial, para decir que el Shabbat que es el pacto sempiterno de los pueblos adheridos a Israel. Ahí nos sacó nuestro Padre Celestial, de ahí nos sacó Yehoshua HaMashiach. Amén. En Efesios 2:19, ahí mismo en Efesios. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Elohim. Esto también podemos apreciar en la carta de los romanos, cuando Shaul le dice a los gentiles que son ramas silvestres injertados en el buen olivo. El árbol de olivo representa al pueblo de Israel. Romanos 11, 24 y 26. Amén. Porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertado en el olivo cultivado. Aunque más esto, ¿qué son las ramas naturales? Serán injertadas con su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá el Sion, el libertador, que quitará a Jacob la impiedad. Mis santos hermanos, ese olivo injertado somos nosotros. Esa promesa que le dio a Abraham, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, esa promesa recae en nosotros. Ese olivo injertado somos nosotros, mis santos hermanos. Esa diáspora, Efraín, aquí está presente. Veamos lo que nos dice el profeta Amós 9. La nación es Israel y el conjunto de naciones son los gentiles que siguen la enseñanza de Yehoshua HaMashiach, conocido por los gentiles como el Mesías. En otras palabras, el conjunto de naciones son las naciones cristianas, mesiánicas, adventistas, metodistas. Todo este conjunto de naciones, mis santos hermanos, ahí está Efraín, pero no lo saben. Ahora, ¿quién tiene el deber de comunicarles a ellos de que son Efraín? Nosotros, mis santos hermanos. Ezequiel 3 nos dice que somos atalaya de las naciones, que somos pregoneros de las buenas nuevas. ¿Para quién? Para ese pueblo que está cegado. Amén. Visto desde la perspectiva de la profecía, estos son los descendientes del reino de Israel o del reino del norte, también conocidos como la casa de Efraín, quienes fueron zarandeados de las naciones cuando los asirios destruyeron su reino. Amós 9, 8 y 9. He aquí, los ojos de Adonai están sobre el reino pecador, y lo destruiré de sobre la faz de la tierra, pero no destruiré de todo la casa de Jacob, dice Adonai, porque aquí yo daré orden, y la casa de Israel será zarandeada entre las naciones, como zarandea el trigo en la criba, sin que caiga un grano en tierra. Pero gracias a la gran misericordia de nuestro Elohim, nuestro Padre Celestial nos recogerá juntamente a su pueblo. Así dijo Moshe. Mis santos hermanos, vamos a ser recogidos. Moshe, ¿qué nos dijo en Deuteronomio 30, 1 al 8? Que vamos a tener una maldición y una bendición. La bendición si escuchara la palabra eterna. La maldición si deja por efecto la palabra eterna. ¿Qué nos acogemos nosotros? Al pacto. El pacto es la Torah. Si tenemos la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos la bendición, mis santos hermanos. Si no tenemos la Torah, estamos en maldición. Estamos en ahora. Maldición, mis santos hermanos. En Isaías 14, aquí hay una promesa.
Isaías 14, 1. Del 1 al 3. Si Yahweh tendrá misericordia de Jacob, él volverá a escoger a Israel y los hará reposar en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. Las naciones recogerán y los llevarán a su lugar. Y la casa de Israel se apoderará de ellos como siervo y sierva en la tierra del Eterno. Y cultivarán a sus cultivadores y subyugarán a sus tiranos. En aquel día, dice Yahweh, te daré descanso de tu labor y de tribulación y de tu dura servidumbre que te fue impuesta. Tenemos que observar algo, mis santos hermanos. El profeta dice que los extranjeros se juntarán a ellos. ¿Y quiénes son los extranjeros que se unen al pueblo de Jacob? Obviamente que son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Josué Amasías en Matías 1:15, ¿qué dijo? Que viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros, mis santos hermanos, esas ovejas perdidas de la casa de Israel somos nosotros, que estamos regresando aquí, a nuestras raíces. Estamos regresando aquí, donde salimos. Tenemos que una promesa preciosa a Abraham que le hizo el Eterno, que nosotros vamos a estar ahí, en la nueva Jerusalén. Esta profecía de Isaías es una profecía de los últimos tiempos. Esto aún no ha ocurrido, como podemos ver en el verso 2 y 3. Y la casa de Israel se prosperará de ellos como siervos y como sierva, dice, de Yahweh. Y cultivarán a sus cultivadores y se subyugarán a sus tiranos. Aquel día dice Yahweh que hará descanso y labor y de tribulación. Y el aún de servidumbre impuesta a una similitud al evento de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Entonces, más o menos, esta profecía todavía no se da, mis santos hermanos. Pero lo interesante no solo es que continúa el profeta Isaías diciendo, leemos lo que dice en el 4. El profeta Isaías 14:4. Dijimos primero que la primera profecía del profeta Isaías no se cumplió todavía, pero miren lo que dice lo siguiente. Entonces, pronunciarás mofa contra el rey de Babilonia, diciendo, ¿cómo terminó el tirano? ¿Cómo acabó su prepotencia? Yahweh ha hecho pedazo la vara de los impíos, el cetro de los dominadores, que con furia golpeaban a los pueblos sin parar, e iracundo oprimía a las naciones con acoso imposible de impedir. La tierra entera reposa tranquila y prorrumpe en grito de júbilo. Aún los cipreses, los cedros del Líbano se alegran de su suerte, diciendo, desde que fuiste derribado, ya no sube el talador contra nosotros. El Seol se estremecerá por ti en lo profundo al topar con tu llegada, y despertará en tu honor a todos los espíritus de los muertos, a todos los potentados de la tierra, y levantará de tu trono a todos los reyes de la nación. Y todos ellos te cantarán a coro diciendo, también tú fuiste debilitado como nosotros y has llegado a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y ya no se oye el estruendo de tus arterios. Debajo tuyo hace una cama de gusanera, y los gusanos son tu cobertor. ¿Cómo caíste de los Shamayim, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías las naciones, has sido derribado a la tierra. Mira esta mofa. ¿Ah? Es contra los opresores de la casa de Israel, mis santos hermanos, especialmente contra el rey de Babilonia. Babilonia en tiempos antiguos no solo comprendía la región de que hoy ve Irak, sino también Arabia. ¿Sí? Y la profecía sobre todo esto, lo que nos está diciendo el Eterno, que vamos a hacer mofa, se va a cumplir, mis santos hermanos. Porque la palabra del Eterno tiene que cumplirse, porque si no, no es el Eterno que está hablando. Amén. ¿Cómo caíste? Dice la palabra del Eterno aquí, oh lucero, hijo de la mañana. Aquí tenemos un error garrafal. Yo quisiera, bueno, no tengo una pizarra aquí al lado mío, pero vamos a ver cómo vamos a resumir este error. Dice,
hacerlo de esta siguiente manera. Vamos a descubrir por qué dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Primero tenemos que ver la palabra en su raíz. Muchas gracias. La palabra en el Strong H7837 dice Shahar. La palabra H1966 dice Helel. Y la palabra 1121 hijo de la mañana. Vamos a decirlo de esta manera. Helel 1966 quiere decir brillantez, lucero de la mañana. Lucero, perdón. La palabra H7837, Shahar, muchas gracias, mis hermanos, dice madrugada. Literalmente figura al alba, al día de la mañana. Entonces, la raíz primaria más bien dice que es la penumbra de la madrugada, que es oscuro, tenue, ennegrecer. O sea, Helel, hijo de Shahar. Helel es traducido como lucero de la mañana. Es interesante conocer que en árabe esta palabra hilal, como lo podemos notar en Wikipedia, se refiere a la luna creciente. Mis santos hermanos, el Eterno pone palabras para que nosotros indaguemos, escudriñemos la Sagrada Escritura. Si nosotros decimos lucero de la mañana, estamos pronunciando la luz del sol. Pero si vemos en la raíz lucero de la mañana, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que es la penumbra de la madrugada. Entonces, la palabra hilal en árabe, en turco, según la Wikipedia, dice que es traducido como lucero de la mañana. Es interesante conocer que en Arabia se refiere a la luna creciente. Por eso la bandera de Arabia tiene una luna creciente y una estrella. Y todos los países musulmanes tienen esa identidad. Por eso es que tenemos que darnos cuenta que podemos ver que la frase Hilal, Ben Shahar, significa literalmente luna creciente, hijo de la mañana. Y cuando vemos al Islam, mis santos hermanos, cuando vemos al Islam que azota a los judíos, el Islam que azota a los cristianos, a los mormones, a todas las congregaciones donde está Efraín, nos damos cuenta, mis santos hermanos, que ese hijo de la mañana, él es el Islam. Esa promesa nosotros tenemos que hacer avergonzar al Islam. ¿Por qué? Porque Isaías 14 lo dice. ¿Cómo caíste, Islam, hijo de la madrugada? Así que, mis santos hermanos, yo quisiera, esto es algo que debería ponerlo en una pizarra para que más o menos lo entiendan. Esto aún no ha ocurrido. En los últimos tiempos es lo que suprime el sistema. El sistema es lo que nosotros nos está adornando todos los días. Cuando el Islam esté a punto de fallecer, es cuando Yehoshua HaMashiach aparecerá. Cuando el Islam esté, porque el Islam está ahorita, ¿qué? Proclamando el Armagedón. Irán, con potencia mundial, está proclamando el Armagedón. Y todas las naciones van a ir en contra de Israel. La profecía dice que en el valle de Josafat, ahí se dará. Y se tiene que cumplir la profecía, mis santos hermanos. Así que nosotros tenemos que ver el enemigo, ¿dónde está acechando? En esos países, mis santos hermanos. En esta semana tuve un encuentro con un hermano que me decía, no, ahí no está nuestro enemigo. Dice, el enemigo está en los Estados Unidos. Y digo, mis santos hermanos, Estados Unidos es aliado de Israel. Obviamente que dice la profecía que en los últimos tiempos todas las naciones se van en contra de Israel. Pero hoy en día Estados Unidos está a favor de Israel. Amén.
Y para que se cumpla la profecía, para que veamos que la promesa del Eterno se cumple. Y la descendiente de Abraham, estamos en Torah, estamos en Shabbat, aprendiendo la palabra eterna, aprendiendo la Torah y poniéndola por práctica. También tenemos que identificar cuál es nuestro enemigo. Rusia se está apoderando de lo que es el islamismo. Así lamentablemente. No quisiera abarcar esos temas, pero tenemos que saber de todos esos temas para saber dónde está nuestro enemigo. ¿Quiénes son los que nos están acechando? ¿Quiénes son los que nos están controlando? El sistema, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ven? Bueno, mis santos hermanos, espero que le haya sido de provecho esta enseñanza. Shabbat Shalom, mis santos hermanos.